¿Qué es lo que nos atrapa en una buena historia? ¿Qué nos hace leerla y volverla a leer? En este caso vamos a averiguar qué son los personajes, esos que nos llenan de vida, nos dan alegrías, tristezas y nos motivan cada día a conocernos más a nosotros mismos. Pues en este caso, descubrir a los personajes que habitan los libros es descubrirnos a nosotros mismos y a la esencia humana. Empecemos por la base. ¿Qué es lo que hace un personaje que sea real? Stephen King nos dice que un personaje real es en el que nos sentimos identificados, que comprendemos su situación, y esto es parte primordial de cómo crear personajes. Cuando creemos este personaje que va a ser el protagonista, el villano o los personajes secundarios de nuestra historia, recordar que no tiene que ser simplemente bueno o simplemente malo. Hay algo que se llama ser auténtico, y ser auténtico tiene que ver con que puede tomar miles de decisiones o puede tomar miles de caminos para cumplir sus objetivos. En esta búsqueda de la autenticidad, Flannery O'Connor nos menciona que siempre las historias deben buscar la verdad. ¿Y cuál puede ser esa verdad? La verdad del ser humano, la verdad que buscamos a través de las historias para conmover y transmitir a las personas. Si buscamos la verdad, las historias estarán cargadas de emociones que las diferentes personas pueden comprender, pueden sentirse identificadas, y estos libros se convierten en lugares donde las personas pueden sentir una voz amiga. Ya sabemos que para construir personajes tenemos que buscar la verdad y que sean reales, que se sienten identificadas las personas que nos lean, pero hay una parte bastante importante a la cual aún no hemos llegado, y es cómo construir los personajes. M. Forster nos habla de dos formas en que podemos crearlos. Uno, los personajes redondos, y otro, los personajes planos. Para definirlos de mejor manera, los personajes redondos son aquellos que pueden ser variables, multifacéticos, que podemos encontrar en ellos múltiples interpretaciones de la realidad humana. Sabemos que van a ser personajes que nos dejan nuevas aventuras, nuevas enseñanzas o aprendizajes nuevos para las personas, mientras que los personajes planos son los que solo tienen una forma de ver la vida, solo tienen una forma en que se van a comportar todo el tiempo y no tienen más variaciones ni arcos en su personaje. Buscamos entonces que los personajes redondos sean los personajes principales, los que llenen de nuevas características las historias que estamos contando, mientras que sí o sí van a existir personajes planos, podemos dejarlos en otros espacios de la historia como extras o personajes secundarios. Para crear personajes redondos, primero hay que hacernos varias preguntas. ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles son los problemas que el personaje tiene? Chekhov nos habla de que alrededor de la historia no tenemos que resolver cada uno de los problemas de nuestros personajes, pero sí, en todo caso, hay que saberlos plantear, saber qué complejidades tiene, entender la riqueza y complejidad de su personaje y lo que éste transmite para las personas. Si logramos eso, vamos a tener la posibilidad que muchas personas se sientan identificadas con los personajes que nosotros describimos, que escojan a su favorito, que escojan a cuál es el villano, a cuál despierta amor y a cuál despierta odio. Pero un personaje no es simplemente lo que es, también es lo que expresa y lo que dice. Entonces entraríamos en una de las partes más importantes de nuestra descripción de los personajes, y serían los diálogos. Justamente los diálogos, como dicen muchos autores, entre ellos Elmore Leonard, habla que entre menos textos, entre menos diálogo, es más expresiva la persona. Tenemos que tener mucho cuidado con el uso excesivo de los adjetivos, de los adverbios, de esa redundancia que hace que las conversaciones no sean naturales y entendibles para las personas, sino que se convierta en un momento incómodo donde comprendemos que las personas en nuestro día a día, o sea, en nuestra cotidianidad, no se expresarían de esta forma, quitando toda clase de entorno narrativo posible para las personas. Algo importante que tener en cuenta es la perspectiva
perspectiva de los personajes o del narrador. Tener en cuenta cómo el narrador nos quiere presentar a los personajes, pues al fin y al cabo, a través de los ojos de él es que vamos a comprender cada una de sus características. O en caso de que los personajes estén descritos en primera persona, tener en cuenta que una descripción tan personal de ellos mismos nos puede guardar otras cosas de ellos que quizás no quieren o no decirnos. Una parte importante dentro de nuestras narrativas es el arco del personaje. El personaje va a variar su personalidad dependiendo sus intenciones, dependiendo sus ideas, pero aún más sus acciones y las cosas que pasan dentro de la narración. Es por eso que tenemos que tener en cuenta, como Josh Campbell planteaba, el viaje del héroe. El viaje del héroe comprende este motivo que hace cambiar a los personajes, no solo la mitología griega, sino en cada una de las narraciones que comprendemos hoy, como películas, cine, series, libros, que nos habla de que estos personajes cambian dependiendo de las acciones que les suceden, a veces a mejor, a veces a peor, o simplemente tienen que tomar decisiones dependiendo el contexto en el que viven. No importa si tu personaje es un villano de una historia, o quizás el gran héroe, o quizás un personaje complejo con miles de situaciones que vivir. Lo realmente importante es que viva en tu narrativa y que las personas que lo leamos nos imaginemos ese personaje vivo y que nos comprenda. Y de esta forma nos despedimos con una frase de nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Muchas gracias.